Muchas gracias por la presentación, la introducción que hicieron y por habernos invitado. Voy a empezar contándoles por qué el cáncer es importante en nuestro país y en dónde estamos parados desde el enfoque de la salud pública. Luego les voy a contar cuál es la problemática y qué se podría hacer, y cuál es el rol que tenemos desde el tercer sector o la sociedad civil, como también se llama. Bueno, esta es la foto dramática de nuestro país, que anualmente casi 130.000 personas se diagnostican anualmente por esta enfermedad, hablando en cáncer en general, y ocurren casi 70.000 muertes. Estos son los números fríos, pero también cuando nos miramos respecto a otros países, cómo estamos en Argentina respecto al cáncer, y vemos que nuestro país tiene una incidencia, es decir, los casos nuevos por año, media alta, en la que se parece a los países desarrollados. Si miramos Estados Unidos, Europa, Oceanía, Japón, ahí diríamos, bueno, no estamos tan mal, nos parecemos a países desarrollados. Pero cuando nos miramos en la mortalidad, los resultados no son parecidos, y ahí más bien nos parecemos a los países menos desarrollados. Entonces es un problema de salud pública, con una incidencia creciente, y eso se debe a que los factores de riesgo se encuentran en aumento, y estos factores tienen que ver con el estilo de vida, es decir, que son prevenibles algunos factores, a los cambios de la población que vamos sufriendo al envejecer la pirámide poblacional de nuestro país, y bueno, luego les comentaré algunas intervenciones sanitarias que se pueden hacer para atenuar todo este fenómeno. En cuanto a los factores de riesgo, cada 3, 4 años se hace una encuesta nacional, la última fue en el 2018, que encontró que el 95% de la población consume baja cantidad de frutas y verduras diariamente. Y lo alarmante es que el exceso de peso tiene un incremento estadísticamente significativo comparado a la encuesta anterior, mayor en varones entre 50 y 64 años, y sobre todo en los niveles, en las personas con menor nivel de instrucción. Y en este subgrupo también la prevalencia de obesidad fue muy alta. Y mirándolo en gráficos, vemos cómo lo que es sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida fueron aumentando a lo largo de las distintas encuestas, que la primera fue en el 2005, 2009, se van repitiendo periódicamente, y como les decía, las dos cosas más importantes son que globalmente van aumentando, pero afecta principalmente a las personas más vulnerables, es decir, los sectores de menores ingresos y menor nivel de instrucción, y a los adolescentes, lo cual nos genera un panorama bastante sombrío para el futuro. Ahora, como les decía, nuestra mortalidad es media alta, similar a países de bajo desarrollo económico. ¿Y cuál ha sido la tendencia? ¿Cómo se ha comportado a lo largo de los años? Este es un gráfico que muestra la mortalidad desde el año 80 hasta el 2017, inclusive, y vemos que el porcentaje de cambio estimado anual es de 0,5% absoluto, más o menos se ha mantenido estable, pero en los últimos años se empezó a aumentar, y lo significativo es que el porcentaje de cambio anual a partir del 2012 es mayor en mujeres, y va aumentando un 2,5% cada año desde esa fecha. Y la otra cuestión que les contaba es que además de los factores de riesgo, tenemos una transición demográfica y epidemiológica que se ve. Es una suma y una resta donde hay menor índice de natalidad, una mayor expectativa de vida, lo que hace que la población sea más envejecida, y eso se asocia a una mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentra el cáncer, también la diabetes, la hipertensión y otras, el EPOC, que son las transmisibles.
Entonces, en nuestro país se estima entonces que la población entre 50 y 75 años va a pasar de ser 8 millones de personas en el último censo a 11 millones 200 mil para el 2030, que quiere decir que es un 40% de incremento de este subgrupo de población. Y además, si uno no establece ninguna política para controlar las crónicas no transmisibles, la IARC estima que para el 2035 va a aumentar aún más la incidencia de cáncer en un 50% y la mortalidad en un 55,7% para ambos sexos. Entonces, hasta ahí venimos con no buenas noticias. Pero a eso todavía le podemos sumar otra variable más, que es el tema de las inequidades, que no todas las, como les mostraba, no todos los países tienen resultados similares y están divididos según el índice de desarrollo humano. Eso ocurre también dentro de nuestro país. No tienen los mismos resultados las provincias entre sí, y mismo dentro de la provincia de Buenos Aires hay sectores muy pobres que tienen tasas de mortalidad o resultados como el NEA o el NOA, y otras como al norte de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, algunos municipios que tienen resultados muy buenos, similares a países europeos. Y esto se ve en un gráfico, esto es para cáncer de colon. Vemos que los países que tienen altos ingresos, estos son mujeres de este lado, hombres del otro lado, tienen muchos casos nuevos, una incidencia alta, pero poca mortalidad. Sin embargo, en los de bajos ingresos, casi que son equiparables la incidencia y la mortalidad, que eso vemos que la brecha también en nuestro país es baja entre la incidencia y mortalidad. Y otra manera de mostrarlo es de las inequidades en cáncer, que sí importa donde uno vive. Y en este gráfico de puntos vemos a todas las enfermedades y vemos que en los países de bajos ingresos tienen una sobrevida a 5 años cercana al 30%. Y los que tienen altos ingresos están, la mortalidad, sí digo bien, la probabilidad de que sobreviva a 5 años de 60%. Eso para todos los cánceres. Y es más notable en 3 cánceres que acá los muestro, mama, cervix y colon, para los cuales hay una estrategia de prevención donde la brecha entre los países desarrollados y los de bajos ingresos es mayor, tienen resultados muy dispares. Lo mismo pasa en cervix y lo mismo pasa en colon. Y por ejemplo, en cáncer de pulmón, independientemente de donde uno viva, los resultados son pobres debido al genio de la enfermedad. En este gráfico no está el cáncer de riñón, y en nuestro país es una patología de baja prevalencia, pero es importante tener una foto de toda la problemática del cáncer para tener ideas concretas después de cómo proceder.